Vamos a orar y así iniciamos la predicación de esta mañana. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tus misericordias, por tus muchas bondades para con nosotros, por tu gracia inigualable e incomparable, Señor. Gracias por Cristo, gracias por la cruz. Gracias, Señor, porque nos amaste en el pasado eterno, Dios. Y nos escogiste en Cristo, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. Te pido, Dios, que habla a nuestros corazones en esta mañana por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos ver la luz de tu palabra iluminando todo nuestro ser, y que podamos aplicarla y vivirla, vivir conforme a tu palabra, vivir, Señor, conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana estamos en el Efesios capítulo 4, versículo 7, y vamos a estar hablando de los dones de Cristo para los creyentes. De eso estaremos hablando por varios días o por varias semanas, los dones de Cristo para los creyentes. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7, dice el texto: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese es nuestro versículo de esta mañana. Y recuerden que aquí hay una unidad completa de todo, aunque nosotros lo estamos viendo versículo tras versículo, pero hay una unidad completa y no podemos perder de vista la unidad completa para nosotros ver un versículo de manera particular. No, podemos verlo de manera particular, pero viendo la unidad completa, que es todo el texto de aquí de Efesios. Hay una unidad del creyente en Cristo que, a pesar de su pecaminosidad, a pesar de la condición del creyente, a pesar de eso, hay una relación de gracia entre el creyente y el Señor. A pesar de eso, a pesar de lo malos que nosotros ¿somos malos? Sí, a pesar de eso, el Señor nos dio gracia, nos fue dada a nosotros gracia. Ahora, ¿qué merecíamos nosotros? ¿Qué merecía cada uno de nosotros? ¿Qué merecía toda la raza humana? Merecía condenación eterna, merecía ser aplastado por la ira de un Dios santo, pero en cambio Él, en vez de aplastarnos con su ira, nos dio gracia y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. Entonces, de manera general, como iglesia, el Señor tiene una relación con nosotros. Y de manera personal o de manera particular, también tiene una relación con cada uno de nosotros. Recordemos que Pablo está hablando aquí e inicia el capítulo 4 de Efesios hablando del tema de la unidad. Los creyentes judíos y gentiles que son uno en el Señor. Y así afronta el apóstol Pablo la unidad para que nosotros pudiéramos entender que no es uno y el otro, que no importa un grupo, no importa otro grupo, que el centro de ambos grupos es Cristo, la razón de ser es Cristo, y que tanto el uno como el otro debe estar enfocado en Cristo y vivir para la gloria de Cristo. Y Pablo afronta el tema de que somos un cuerpo. Los creyentes en sentido general son un cuerpo, son una misma cosa, y como son un cuerpo, son diferentes miembros, pero son miembros del mismo cuerpo y un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y esa unidad de la que está hablando el apóstol Pablo tiene
que verse en las iglesias locales de manera particular. En las iglesias locales de manera particular tiene que verse que nosotros somos de Cristo, que estamos aquí por Cristo y que nosotros estamos enfocados en Cristo y para Cristo. En otras palabras, debemos estar unidos, debemos ser unidos y debemos fomentar la unidad. Eso debería ser. Estamos unidos entonces nosotros por medio del Espíritu al Padre. Estamos unidos los unos con los otros en un solo cuerpo. Y eso debería ser nuestro pensamiento. Somos uno en Cristo. Y de aquí que eso debería llevarnos a nosotros a entender que nosotros nos debemos los unos a los otros y que debería existir en nosotros más que un reunirnos el culto del domingo, en el culto dominical, debería existir una relación mayor, una relación de hermandad. Nosotros estamos o deberíamos estar conscientes de lo que nosotros somos. Que nosotros deberíamos velar por la vida espiritual el uno con el otro en amor. Eso significa que si alguien del cuerpo está dolido, que si un miembro del cuerpo está dolido, todo el cuerpo debería dolerse con ese miembro que está dolido. Que si un miembro de la iglesia está atravesando por cualquier dificultad, entonces toda la iglesia debería responder a ese miembro que está afectado, que está pasando por dolor y que está pasando por dificultad. Y de ahí que debemos entonces corregir en amor a quien pueda cometer cualquier falta, mirándonos nosotros en ese mismo espejo, para que cuando nos toque a nosotros, que seamos nosotros que cometamos el error, entonces podamos ser corregidos con la misma vara con la que yo corregí al otro. Nosotros no somos enemigos, pero tampoco somos contrarios. ¿Qué somos entonces? Somos consiervos. Tenemos al mismo Señor. Y conscientes nosotros de eso, podemos acercarnos, podemos tomarnos un café junto con cualquier hermano de la iglesia que nosotros no vemos o que no nos relacionamos de vez en cuando. Nosotros podemos llamar a quien no asiste al culto, mostrándole a través de una llamada o a través de un mensaje el amor de Dios por medio de nosotros. Y eso que yo acabo de decir es algo que yo lo repito y lo repito y lo repito. Y creo que lo repito de manera intermitente en las predicaciones. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Quién escribe al hermano que faltó en el transcurso de la semana solo interesado por saber si las cosas marchan bien? ¿Quién lo hace? Pero si es a nosotros que nos pasa algo, nosotros estamos interesados en que a nosotros se nos llame y en que a nosotros se nos atienda y en que a nosotros se nos muestre el amor de Dios que nosotros no mostramos a los demás. Somos un cuerpo. Somos la iglesia de Cristo y estamos ligados por medio del Espíritu. Todos nosotros estamos ligados. Y nosotros deberíamos actuar como que somos uno, no como que somos muchos. Porque mientras yo estoy hablando, los demás miembros de mi cuerpo no están haciendo otra cosa, sino que están respondiendo todo en unidad. Deberíamos dejar de juzgarnos. Deberíamos dejar de juzgarnos el uno al otro y juzgarnos simplemente porque yo imagino que pueda ser o porque yo imagino que quizás cuando al final yo ni siquiera sé por lo que estoy juzgando. Y al final el único que puede tener un juicio justo es el Señor, porque es el único que conoce las intenciones de nuestros corazones. Pero a veces somos legalistas y somos legalistas cuando se trata de aplicar a otro, pero cuando se trata de yo aplicarme a mí, entonces yo me chanceo. Cuando se trata de nosotros, queremos que nos pasen las cosas por alto. Y yo le pregunto, ¿es verdad que somos un cuerpo?
El problema es que el cuerpo está unido por los ligamentos y la iglesia está unida por medio del Espíritu Santo, que funciona como el ligamento de la iglesia. Y nosotros necesitamos como que entender esto. Pero no es solo entenderlo de manera racional únicamente, sino que esto pueda ser llevado a la práctica. Somos un cuerpo de creyentes llamado Iglesia Bautista del Mesías. La iglesia local, que es parte de la iglesia universal, que es el todo de los creyentes, la iglesia de Cristo formada por todos los creyentes de todas partes, de todo lugar del planeta. Ahora, nosotros somos la iglesia local, que es la iglesia Bautista del Mesías. Y como iglesia local, nosotros nos debemos los unos a los otros. Eso significa que usted me necesita a mí, pero también eso significa que yo lo necesito a usted. Nos necesitamos. Si el Señor te ha permitido poder estar en esta iglesia y tú eres miembro de esta iglesia local, el Señor no te ha permitido estar aquí simplemente para que tú seas un turista. No. Ni para que esté a la distancia enterándote y viendo todo a la distancia, no. Es para que tú, en primer lugar, puedas aprovechar los medios de gracia que el Señor ha provisto por medio de la iglesia local a cada uno de los miembros. Y en segundo lugar, para que nosotros vivamos vida de comunidad de creyentes, haciendo uso de los dones que el Señor nos ha dado para la edificación mutua del uno para con el otro, para la edificación mutua de la iglesia. Lo que quiero decir es que nosotros no estamos en una competencia, no estamos en una olimpiada, donde yo exhibo lo que tengo, tratando de llamar la atención y tratando de que los demás vean quién yo soy y a la altura de quién yo soy, y yo tratar de minimizar al otro con los dones que yo tengo. No, somos una iglesia, somos un cuerpo y todo cuanto hacemos lo deberíamos hacer apuntando a la gloria del Salvador. Y yo le pregunto, ¿usted ora por sus hermanos? ¿Hace qué tiempo usted no llama a un hermano para usted saber por qué no vino al culto? Piénselo. Y soy recurrente con eso porque nosotros no deberíamos perder esa sensibilidad de que nosotros somos una familia y que nosotros deberíamos tratarnos como lo que somos, una familia. Somos la familia de Dios, nos lo dice el apóstol en la carta a los Efesios. La familia mesiánica somos nosotros y deberíamos tratarnos como lo que somos. No mordernos, no alejarnos por tontería, no suponer que un hermano tiene algo contra mí porque simplemente yo quiero que ese hermano actúe como yo quiero y no que sea él como él es. No. De hecho, la misma Biblia dice, si cuando tú vas a orar, tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Fíjate que no dice, si cuando tú vas a orar, tú recuerdas que Abraham te hizo algo. No, no es eso. Si tú recuerdas que tú le hiciste algo a Abraham, no, eso no es. Ahora, cuando yo voy a orar, yo me acuerdo que Wilfredo yo siento como que él tiene algo contra mí, que es personal. Entonces dice el Señor, deja tu ofrenda, o sea, deja tu oración ahí. Y ponte de acuerdo con él. Y después que tú te pongas con él, entonces, de acuerdo con él, entonces vuelve y trae tu oración. O sea, si tú sientes que yo te ofendí en algo, acércate, porque nosotros no somos enemigos, no somos dos bandos contrarios. Y usted me puede decir, pastor, me molestó tal o cual cosa. Hablemos, conversemos, porque somos hermanos. Y yo digo eso poniéndome yo pastor, pero estoy hablando todo en sentido general. Si usted cree que algún hermano tiene algo contra usted, acérquese y dígaselo, dígale, mira fulano, mira fulana, yo siento que tú tienes algo contra mí, tú hiciste una comida y no me diste, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. Y es posible que las cosas no sean como nosotros la pensamos,
Porque a veces nosotros pensamos una cosa y cuando nos enfrentamos a la realidad nos damos cuenta que las cosas no eran como la estábamos pensando. Wilfredo está cansado de juzgarme. Y cuando él se acerca a mí se da cuenta que no es como él cree. Usted puede decir mira, el pastor entró, yo estaba en la puerta y no me saludó. Y eso es posible, claro que eso es posible. Es posible que yo quizás ni le haya visto. Y tomando en cuenta que soy un hombre, todavía el problema es más complejo. Que cuando nosotros estamos pensando en algo, a veces se nos complica poder entrar algo más en ese pensamiento. Y usted dirá, bueno, tú estás chanceando a los hombres, tú estás chanceando a los hombres. No, no es eso. ¿Qué usted puede esperar de una persona que está buscando una dirección, va a leer un letrero y tiene que bajar el radio para poder leer? ¿Qué usted puede esperar de gente así? Y nadie puede hablar. Mientras uno está buscando una dirección y hay alguien hablando, eso no nos deja leer. No. Y uno tiene silencio porque está buscando la ley que tiene que ver el escuchar con... Pero somos hombres y somos así. Tenemos limitaciones. Porque pareciera como que no podemos leer y escuchar a la vez. Eso a mí me pasa cada rato. Y me pasa de manera inconsciente, no es consciente. Y si yo estoy concentrado en algo y yo le puedo pasar por el lado a usted, concentrado en eso que yo estoy pensando, créame que a veces usted puede estar y es como que no esté. Y no es que yo tengo algo contra usted. Eso no significa que yo no lo quiera saludar y que el amor de Cristo cesó en mí. No. Eso no significa que yo no quiera hablar con usted tampoco. Es que probablemente dentro de mis limitaciones como hombre, tengo mi mente en otra cosa y me nublo con todo lo demás. Y usted tiene que chancearme y acercarse y no tomarlo como personal. Y yo me estoy poniendo yo como ejemplo, porque yo sé que aquí hay algunos hermanos que son más complicados que yo. Y yo lo conozco, ¿verdad? Me mira y se ríe, claro que sí. Hermanos que te pasan por el lado y yo he tenido que decirle fulano, pero Dios te bendiga. Y que no lo hacen intencional. Y me dicen, Dios te bendiga, disculpa que no te vi. Y uno dice, que no me vio, pero yo tengo que hacer un pedazo de piedra. Pero es que está concentrado en otra cosa y su mente, ¿me entiendes? Su mente no le da para muchas cosas. Y es verdad que no me vio. Y yo sé que no me vio, porque ustedes saben por qué yo sé que no me vio. Porque si yo tengo que bajar el volumen del radio para leer, ¿por qué un hermano no puede pasarme por el lado concentrado en otra cosa y no verme también? No, lo que pasa es que yo quiero que a mí me chanceen. Que como cuando soy yo, todo está bien, pero cuando el otro, entonces yo soy legalista y yo le voy a aplicar todo el peso de la ley. Nosotros debemos cuidar la unidad entre nosotros. Nosotros debemos proteger la unidad de la iglesia. Eso deberíamos hacer nosotros. Nosotros deberíamos cuidar esa unidad de la iglesia, hablándonos nosotros con amor y entendiéndonos. Porque en la medida en la que yo entiendo a mi hermano, en esa medida yo lo voy a amar más a él. Y en esa medida yo voy a hacer también que él se sienta a gusto conmigo. Y vamos a tener conflictos menores. Fíjense que dije conflictos menores. Yo estoy diciendo que porque nosotros seamos uno, nosotros no vamos a chocar. Que la unidad nos permite no tener conflicto. Eso es lo que yo estoy diciendo. Claro que no. Eso es imposible. Vamos a tener diferencias. Vamos a tener conflictos entre nosotros. Pero debemos amarnos y aceptarnos con nuestras diferencias. Amén. Amarnos y aceptarnos con nuestras diferencias. Usted ve pareja, no voy a mirar para el lado de Abraham para que no se sienta aludido, pero usted ve pareja que tienen 50 años de matrimonio. Y usted dice, ¿cómo lo hacen? Qué hermosos son. Y usted lo ve que cuando lo están celebrando, dicen,
tenemos 50 años, tenemos 40 años de matrimonio. Dice, pero eso es increíble, son hermanos. No, no son hermanos, porque ellos hacen cosas que los hermanos no las hacen. Pero ellos no son hermanos. Dice, pero ¿cómo puede una persona durar 40 años con otra y estar tan felices como están? Eso es porque no tienen ningún tipo de diferencia. No, no es así. Han llegado a los 50, a los 40, a los 30 años porque se toleran y se soportan sus diferencias el uno para con el otro. Y la tolerancia es la que lo ha llevado a donde ellos están. Es la tolerancia, no la intolerancia. Y hay diferencia, sí hay diferencia. Y hay conflicto, sí hay conflicto. Eso es normal dentro de nosotros. Lo que no es normal es que nosotros actuemos como impíos cuando lleguen las diferencias entre nosotros. Eso es lo que no es normal. Yo he tenido diferencias con hermanos. De hecho, con hermanos que hay aquí. Un día, yo estaba en la marquesina de un hermano. Me da risa porque recordar eso me da mucha risa. Y estábamos haciendo un trabajo de soldadura. Ustedes se tienen que imaginar quién es. Y en medio de ese trabajo que estábamos haciendo de soldadura, yo recuerdo que aún yo no era pastor aquí, yo estaba en La Caleta, creo. ¿Verdad, Héctor, que yo estaba en La Caleta? Sí, yo estaba en La Caleta. Y estábamos haciendo un trabajo. Y yo hice algo mal. Y ese hermano que le estoy diciendo, cuando le voy a decir quién es para que ustedes no vayan a pensar mal de él, me comenzó a insultar. Y me dijo de todo, me ha comido vivo y yo no encontraba qué hacer. Digo, pensé por dentro de mi wow, ¿y para qué yo vine para acá? El tipo no está en su momento. Y no sé si perder la cabellera, eso tiene que ver con algo, no sé, pero no estaba en su mejor momento. Yo bajé el semblante, él continuó, no fue que se paró, no fue que se paró. Yo me puse en comunión porque yo dije, cuando vine a ver me va a dar. Y si me vuela arriba, yo no sé qué yo voy a hacer. Después que se bajó, entonces me explicó, yo entendí. Yo diciéndoselo así como yo se lo estoy diciendo a ustedes, yo me imagino que tienen que tenerme pena y es lo normal, ¿verdad que sí? Y tienen que estar diciendo, pobre pastor. Pero la realidad era que casi le sacó un ojo con una viruta. Y la reacción fue porque casi le sacó un ojo, literal, con una virutica. Pero como soy yo que lo estoy contando, él no se puede defender. Déjenme a mí decirlo. Pero esas diferencias, si uno no la trata en el momento, y en el momento uno dice, pero ¿qué pasó? No, pero mira lo que no, y lo tratamos en el momento, entonces eso se va a mayor y una tontería, lo que fue una simple tontería, se convierte en algo gigantesco y después entonces no hay forma de pararlo. A mí me pasa que cuando yo tengo mucha hambre, por lo regular, como rápido. Y cuando yo como rápido, por la desesperación del hambre que tengo, casi siempre me muerdo la lengua. A mí me pasa eso con mucha frecuencia. Y duro varios días con dolor en la lengua, molestándome la lengua del dolor. A mí, reitero, eso me pasa muchas veces. Pero yo estaba analizando anoche no esta madrugada, yo analizaba y yo pensaba, pero es verdad, yo me he mordido muchas veces. Y me he hecho hoyo en la lengua, comiendo tan rápido de la desesperación que tengo por el hambre. Señor, el que no me conoce cuando yo tengo hambre, que vaya a mi casa después que se acabe el culto. O que le pregunte a Brian, le prende 2 velas a Brian. Pero a mí nunca se me ha ocurrido cortarme la lengua porque yo me la muerdo, ni sacarme los dientes tampoco. A mí no se me ha ocurrido eso. Para poder mantener la unidad de la iglesia, el Señor a nosotros nos ha dado herramientas para que nosotros nos toleremos los unos a los otros. Y cuando un miembro nos haga daño, entonces nosotros podamos tolerar a ese hermano y perdonar a ese hermano aún antes de pedirnos perdón.
¿Me estoy entendiendo? Y esas herramientas que el Señor nos ha dado, esas herramientas sirven para mantener la unidad. Y no vamos a tener unidad si no utilizamos esas herramientas, esos dones que el Señor nos ha dado a la iglesia para que podamos mantener esa unidad. Para que cuando usted me pise, yo pueda tolerar y no pensar, ¿y qué usted hace con pie? Dice el texto, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno nos fue dada la gracia, porque sin esa gracia sería imposible la unidad. Sería imposible tolerarnos y amarnos si el Señor no nos da las herramientas. Y es una gracia porque el Evangelio no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con lo que nosotros pudiéramos hacer o lo que nosotros pudimos haber hecho. El Evangelio tiene que ver con Dios, porque la salvación ¿de quién es? Del Señor, y es su favor, no el nuestro. La gracia de Dios es entonces por lo que Dios es, no por lo que nosotros somos. O sea, la gracia tiene que ver con Dios y no con nosotros. Nosotros no podemos decir que en este punto el apóstol Pablo está hablando de la gracia común. No, Pablo no está hablando de eso aquí. La gracia común, que es el favor de Dios para todos los hombres, como el sol. El sol nada más no sale donde hay cristianos. O el sol no se fracciona y va pedacito por pedacito nada más donde están los cristianos, no. El sol sale para todo, para buenos y malos. La lluvia llueve para todo, buenos y malos. La tierra, todo ese favor, eso es parte de lo que es la gracia común. Sin embargo, la gracia salvadora es a la que el apóstol Pablo está apuntando aquí, porque la gracia salvadora ha sido dada únicamente a aquellos que han sido escogidos por Cristo, por el Padre en Cristo en el pasado eterno. O sea, el apóstol Pablo está hablando aquí con los que ya son salvos. Está hablando con nosotros. Y la gracia, los creyentes genuinos la reciben. Y luego de los creyentes genuinos recibir la gracia, entonces los creyentes genuinos comparten la gracia. Mire cómo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Este crecer en la gracia no es más que demostrar en la práctica que nosotros somos cristianos. Este crecer en la gracia no es más que el fruto del Espíritu, que tiene que ver con nuestro accionar. Y en la medida en la que nosotros somos mejores cristianos, la gracia va creciendo mucho más en nosotros. En la medida en la que yo trabajo para no solo decir que yo tengo el Espíritu, sino para que sea mi accionar que diga que yo tengo el Espíritu, en esa medida la gracia va creciendo en mí. La gracia es un regalo de Dios. Pero luego que yo recibo ese regalo, luego que yo recibo esa gracia, entonces yo debo reflejar esa gracia a los demás. Y esto se resume en que mientras más yo me parezco a Cristo, es porque la gracia va creciendo en mí. Mientras más usted se parece a Cristo, la gracia va creciendo más en usted. Cuando yo cada día me parezco a Cristo, la gracia está creciendo y va en aumento en mí. Ahora, hay quienes reciben la gracia, son salvos porque recibieron la gracia salvadora, pero esa gracia no crece. Y no crecen ellos porque viven de acuerdo a su yo, de acuerdo a sus gustos, y no viven conforme a la palabra de Dios. Fíjense que dije que son salvos. Por eso el apóstol Pablo dice que habrán creyentes que van a ser salvos como por chepa.
que cuando se esté en el tribunal de Cristo y Cristo vaya a dar galardones, ellos estarán ahí. ¿Y qué van a recibir? Reproche. Son salvos, pero serán reprochados. Este creyente que yo estoy hablando es un creyente que refleja en su vida la imagen de Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo dice en los Corintios, imítenme a mí porque yo soy un imitador de Cristo. En la medida en la que va creciendo la imagen de Cristo en mí, en esa misma medida dice que la gracia de Dios va creciendo en mí. ¿Qué es la gracia? Reitero. La gracia es el favor de Dios. Y los efectos de ese favor por nosotros tienen que verse. Hermano, los efectos del favor de Dios por nosotros tienen que verse. No es un secreto entre Dios y yo. Claro que no. Los efectos de la gracia tienen que verse. Los demás tienen que verlo. El mundo tiene que verlo para que el mundo glorifique el nombre de nuestro Salvador. El que se relaciona con usted tiene que ver los efectos de la gracia en usted. Aunque no sepa decir, esos son los efectos de la gracia, no, pero tiene que ver la diferencia entre usted y el que no es cristiano. Su pareja tiene que verlo. Ahí se complica la cosa. Nuestras parejas tienen que ver los efectos de la gracia en nosotros. Los efectos de la gracia tienen que verse porque la gracia es tan grande que desborda nuestras vidas. Y si yo estoy desbordante, es porque el fruto del Espíritu está en mí. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿O cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y los que están a mi alrededor verán los efectos de la gracia en mí y verán el fruto del Espíritu en mí, aunque ellos no sepan distinguir qué es eso. Entonces yo tengo que amar como Cristo me amó, que amó a la iglesia sin la iglesia merecerlo y se entregó a sí mismo por ella. Y ese amor fue capaz de Cristo entregarse a sí mismo. Y ese amor yo debo llevarlo en mí y los demás deben ver y deben identificar el amor de Cristo en mí. En alguien que lo merezca o no lo merezca. Yo debo estar gozoso porque el gozo mío no depende de mis circunstancias, sino que depende de mi relación con Cristo. Entonces cuando llegan los momentos difíciles no nos van a derribar porque nosotros sabemos que estamos seguros en los brazos del Señor y que el proceso en nosotros tiene fecha de vencimiento. Y eso nos lleva a gozarnos. El fruto habla de la paciencia, que es esa capacidad de sufrir y de tolerar por amor a Cristo. Habla de la benignidad, que es una persona bondadosa, que se interesa en hacerle bien a los demás. Bondad, una persona de fácil trato. Y hay gente que son tan complicados de tratar, que como quiera que tú lo tires, hay problemas con esa persona. Que no es compasivo. Habla de la mansedumbre. Y volvemos al fácil trato. Una persona mansa, de hecho, los viejos decían, la oveja mansa, ¿qué dice? Su teta y la ajena también. Porque el manso no es conflictivo. Una persona con templanza, entonces es una persona equilibrada, es una persona moderada. Usted recibe la gracia y esa gracia crece hacia afuera mientras usted va creciendo en el parecerse a Cristo. Ahora, mi pregunta: ¿inhabilita la gracia a la voluntad humana? Esa gracia que yo recibo, ¿inhabilita la voluntad humana? Por supuesto que no. Su responsabilidad como creyente es parte de su compromiso. No es que ahora usted es cristiano y usted puede hacer lo que le dé la gana. Si usted es cristiano y usted hace lo que le da la gana y usted vive como vive un impío, es porque usted no es cristiano, es que usted no ha nacido de nuevo.
Porque el que gusta de Cristo vive como Cristo anduvo. De manera misteriosa, y esto es un misterio en las Escrituras, de manera misteriosa las Escrituras armonizan la voluntad de Dios por un lado y la responsabilidad humana. Y la Biblia lo armoniza esto. Mire cómo lo dice el pastor Suger Michelén hablando sobre el caso. Cito: Dios es soberano, el hombre es responsable. Ambas verdades son reveladas claramente en la Biblia. Eliminar una de las dos para solucionar esta aparente paradoja no solo es torcer las Escrituras, sino confiar más en nuestro intelecto que en la sabiduría de Dios. Fin de la cita. A pesar de que esto nos parezca a nosotros como que nosotros estamos tratando de buscar una soldadora que es de soldar hierro, para nosotros soldar madera, a pesar de que nos parezca un sinsentido y queramos cuestionarlo, la Biblia armoniza el tema de la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Y muy por el contrario, a lo que muchos creen, la gracia no inhabilita la voluntad de Dios. Y quiero citar a Arthur Pym para ir cerrando. Dice Arthur Pym, cito: muchos en su afán por mantener la verdad de la responsabilidad humana terminan negando de una u otra manera la soberanía de Dios. Estas personas dicen que si Dios fuera a ejercer un control directo sobre la voluntad humana, el hombre quedaría reducido a un títere. Por lo tanto, afirman que Dios no puede hacer más que advertir y exhortar al hombre. Pues si Dios hiciera algo más directo, esto acabaría con la libertad humana. Otros han caído en el error fatalista. Es decir, tratan de usar la soberanía de Dios para justificar su desobediencia, su pecado, como si Dios tuviera la culpa de la maldad que hay en ellos. Podemos resumir la enseñanza bíblica sobre este asunto con lo siguiente. Número uno, Dios es eternamente soberano en todo sentido, sobre todas las cosas, incluso sobre las cosas mías, incluso sobre la voluntad humana, pero la soberanía de Dios no quita ni disminuye en forma alguna la responsabilidad humana. Número dos, los hombres son completamente responsables. Son responsables por sus hechos, son responsables de obedecer, de creer, de hacer la voluntad de Dios, responsables por todo lo que hacen, pero en ningún sentido la responsabilidad humana quita o disminuye la soberanía de Dios. Fin de la cita. Entonces no olvidemos que ambas verdades son bíblicas. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y no podemos quitar ni el uno ni el otro. Pero a cada uno de nosotros, dice Pablo, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Los efectos de la gracia tienen que verse. Y no debemos culpar al Señor de nuestra irresponsabilidad, de nosotros vivir vidas santas que le agraden a Él. Y cada uno de nosotros, sin merecerlo, recibió esa gracia y ahora nosotros debemos honrar a nuestro Dios al recibir esa gracia, viviendo de manera responsable y viviendo de frente a la cruz. Nosotros no hemos sido llamados para nosotros ser irresponsables, ni para nosotros vivir melaganariamente, ni para nosotros hacer lo que se nos antoje, porque el Señor nos dio a nosotros un manual de fe y de conducta para que nosotros podamos regirnos de las Escrituras y podamos vivir conforme a su palabra. Que el Señor nos ayude a que podamos ser así y que nos perdone si nosotros no hemos considerado lo que es la gracia y no hemos tratado de nosotros mostrar la imagen de Cristo a todo el que está a nuestro alrededor. Oremos. Señor, gracias.
Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a aplicar tu palabra, Señor, y que podamos vivir, Señor, de frente a la cruz. Que nuestras acciones, Señor, estén ligadas a tu palabra, Dios. Y perdónanos, Señor, si muchas veces no mostramos el interés debido a hacer lo que tenemos que hacer en nuestras vidas conforme a lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a entender que tú nos has dado gracia y que esa gracia tiene que verse, los efectos de esa gracia tienen que verse y los demás tienen que ver que yo soy imitador de Cristo por medio de la gracia y que yo hago todo conforme a la voluntad de Cristo y Cristo es la razón de ser mía. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como Cristo, a vivir como Cristo y a pensar como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.